Hola a todos jóvenes de primer año, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Ya saben, les habla su maestro de historia, el profesor Alejandro Geraldo Castro. En esta ocasión, jóvenes, vamos a retomar un poco del tema que hemos venido viendo sobre la Primera Guerra Mundial y vamos a comenzar el nuevo tema que corresponde al desenlace de este conflicto. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se titula Tratado de Versalles y su aprendizaje esperado nos indica lo siguiente: reconocerás el Tratado de Versalles como consecuencia del triunfo aliado y como factor de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el aprendizaje esperado, jóvenes. El contenido de estudio lo pueden ver desde casa con el apoyo de su libro de historia. Las páginas en donde se encuentra la información, la cual vamos a analizar el día de hoy, comienza a partir de la página 122 hasta la página 127, jóvenes. De la página 122 a la página 127 de su libro. Si ya están listos, pues comenzamos. Muy bien, jóvenes, antes de entrar de lleno al análisis de este importante documento con el cual finaliza la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, es necesario que antes analicemos un poco el desenlace de este conflicto militarmente hablando. Ya hemos estudiado en otros temas cómo fue el inicio, el desarrollo y los avances tecnológicos que ocurrieron durante este periodo histórico de la Primera Guerra Mundial, la primera confrontación a nivel global que tuvieron los seres humanos. Antes de finalizar la guerra hay que ver cuál era el panorama y de por qué Alemania y sus aliados, el Imperio Austrohúngaro, Turquía y el Reino de Bulgaria, fueron derrotados en esta guerra. Pues hay que analizar un poquito estos antecedentes y son los siguientes, pongan atención. Como podremos todos recordar, la Primera Guerra Mundial, jóvenes, fue un conflicto que se caracterizó por el estancamiento de los ejércitos y una guerra que conocemos como la Guerra de Trincheras, en la cual la guerra de movimientos fue totalmente detenida por las nuevas armas modernas que no permitieron que la guerra se desarrollara como las conocían los seres humanos hasta ese entonces. La guerra de trincheras convirtió este conflicto en una guerra económica y de desgaste, además de militar, porque ambos grupos de países rivales se enfrascaron en una larga serie de batallas en las que no se podían mover ni avanzar. Por lo tanto, los soldados que luchaban ahí necesitaban armas, municiones, alimentos y una serie de elementos logísticos que hacía que la guerra fuera muy costosa. Los alemanes llevaron la peor parte porque a mediados del conflicto los recursos con los que contaba ya eran muy limitados en comparación a la de sus rivales. Alemania no contaba con una marina de guerra que le permitiera traer desde sus colonias los materiales y los recursos que necesitaba para sostener este esfuerzo bélico y poder seguir en la guerra. Además, en el año de 1917 sucedieron dos hechos trascendentales para que se decidiera este conflicto en favor de la Triple Entente: Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón. Y son los siguientes, pongan atención. Fueron dos acontecimientos históricos que sucedieron en la Primera Guerra Mundial que vinieron a cambiar el equilibrio de fuerzas que había en la guerra de trincheras, en el conflicto militar de la Primera Guerra Mundial. El primero de estos acontecimientos fue el hundimiento por error del barco de pasajeros Lusitania. Este barco llevaba norteamericanos como pasajeros y Alemania para ese entonces, para 1915,
había declarado la guerra total al comercio marítimo de Inglaterra. Inglaterra aprovechaba los barcos que eran de pasajeros para esconder armas y suministros dentro de ellos que eran transportados a Inglaterra. En este caso el Lusitania era un barco que cumplía ese papel. En apariencia era un barco que llevaba pasajeros, pero también llevaba suministros a Inglaterra. Un submarino alemán lo detectó en medio del Océano Atlántico y le disparó un par de torpedos que acabaron hundiendo este barco, en el cual fallecieron muchos ciudadanos norteamericanos, y esto junto con el telegrama Zimmermann, que es otro caso en el que Alemania invitaba a México a participar apoyando a Alemania contra Estados Unidos. Este caso y el hundimiento del barco Lusitania fueron los que impulsaron a Estados Unidos a entrar en guerra contra Alemania y sus aliados. Estados Unidos viene a aportar a la guerra muchos elementos económicos, de los cuales en ese entonces poseía, sus ejércitos, sus armamentos, y Alemania, que estaba al borde del colapso y apenas podía luchar contra Francia e Inglaterra, pues viene a quedar totalmente sobrepasada por sus enemigos, apoyados por Estados Unidos, que ahora entraba también en guerra contra ellos. El otro suceso que viene a desequilibrar el conflicto y a colocar la balanza a favor de los aliados de la Triple Entente fue la Revolución Rusa en el invierno de 1917. Prácticamente se puede decir que esta fue la salida de Rusia del conflicto, ya que en su propio país se forjó una revolución encabezada por los obreros contra el gobierno del zar. Esto ocasionó que los alemanes tuvieran la oportunidad de llevar sus ejércitos que luchaban contra los rusos hacia el frente europeo francés, donde se encontraba la guerra de trincheras, ya que los rusos estaban abandonando el conflicto y habían llegado a un acuerdo con Alemania. Esto aparentemente ayudaba a Alemania, pero la entrada de Estados Unidos a la guerra vino a dar al traste con todo esto. Los alemanes fueron superados económicamente finalmente por el aporte de los Estados Unidos en armas, hombres y en dinero. Este es finalmente lo que lleva a su fin a la Gran Guerra. Con la derrota de Alemania en la parte económica no militar, y el panorama de Europa era desolador, había que hacer un tratado de paz urgente para finalizar con el conflicto. Líderes de las potencias aliadas y asociadas, este tratado es simplemente una continuación de la guerra. Hable más alto, aquí no le oímos. Una continuación de la guerra por otras vías. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes para que sean juzgados como criminales. Presidente Wilson, si Alemania abandonó las armas fue porque estaba de acuerdo con los principios de sus 14 puntos, pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. Señor, creo que no hace falta que le recuerde que los ejércitos alemanes se retiraron sin haber sido derrotados. ¿Pueden decirme dónde está su paz? Hemos sido traicionados. Conocemos el odio que nos tienen aquí, lo conocemos bien. Este documento lo demuestra.
Nos están exigiendo que digamos que nosotros y solo nosotros somos culpables de haber provocado esta guerra. Y tal confesión no saldrá jamás de mis labios. ¿Qué le había dicho? La vieja Alemania aún está ahí. Esta guerra ha supuesto uno de los mayores crímenes contra la humanidad que cualquier nación que pretenda llamarse civilizada haya cometido jamás. Alemania no solo la inició, sino que es responsable. La única responsable de esta cruel guerra en la que tanta gente ha muerto. Justicia es lo que están pidiendo. Y justicia es lo que estamos dándoles. El tratado puede ser aceptado y también rechazado. Contesten. ¿Están dispuestos a firmar? Sometidos a una imperiosa fuerza, pero sin abandonar por ello nuestra postura. ¿Puede hablar más alto? No le oigo bien. Esto es vergonzoso. Ante la increíble injusticia de las condiciones, ¡Hable más alto! el gobierno de Alemania declara que está dispuesto a firmar. Para muchos historiadores jóvenes, los tratados de Versalles no son más que la semilla que vendría a provocar 20 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial, otro conflicto de proporciones aún mayores y de más graves consecuencias que conocemos como Segunda Guerra Mundial. Las razones de esta situación es que Alemania tuvo que sufrir condiciones demasiado duras que le impusieron los vencedores, sumas exorbitantes a pagar por daños y prejuicios provocados por la guerra, además de ser culpada de todo lo que causó este conflicto. Alemania ni siquiera fue invitada a la mesa de negociaciones, simplemente se le impusieron muy severas condiciones para poder lograr la paz, las cuales a la larga provocarían en Alemania un resentimiento y un odio contra los países que la vencieron en la Primera Guerra Mundial, y esto a la larga provocaría el ascenso de políticos como Adolfo Hitler, que aprovecharían ese resentimiento y ese ánimo de revanchismo de los alemanes que se sentían traicionados para llevarlos a otro conflicto al que conocemos como Segunda Guerra Mundial. Pero no nos adelantemos, veamos cuáles son las características de este tratado, el Tratado de Versalles. Pongan atención, jóvenes. Bueno, jóvenes, para comprender los tratados de Versalles tenemos que pensar en que ante esta situación del finalizar la Primera Guerra Mundial había dos posturas. La primera la encabezaba el presidente de los Estados Unidos, Wilson Woodruff, y planteaba 14 puntos, a los que los historiadores conocen como el idealismo de Woodruff. Este señor presidente de Estados Unidos tenía la intención de lograr una paz duradera. Por lo tanto, él opinaba que no había que ser demasiado duros con Alemania y los demás países derrotados para que estos pudieran recuperarse y alinearse en un plan, en un proyecto de que esta guerra fuera la última que tuviera la humanidad a esa escala y a ese nivel. Se planteaba la libertad de las etnias, de los pueblos que habitaban en los países que participaron en la Primera Guerra Mundial y que querían su independencia. Se planteaba la libertad de comercio, se planteaba la libertad de navegación, una diplomacia pacifista, entre otros buenos propósitos. De ahí viene la palabra de el idealismo de Woodruff. La otra posición era la que encabezaban Inglaterra, Francia contra Alemania. Estos sostenían que había que dejar a Alemania en una situación que no le permitiera volver a atreverse a enfrentarse a ellas en un conflicto a futuro. Dejar a Alemania, como decían ellos, sin dientes.
Entonces ellos proponían condiciones muy duras para los alemanes y Austro-Hungría y Turquía y el reino de Bulgaria para que no volvieran a enfrentarse a ellas en un futuro cercano. Planteaban entonces que Alemania pagara y sus aliados pagaran sumas increíbles de dinero, millones de un equivalente a $500,000 actuales, y sostenían que esto era para la reposición de los gastos de guerra. Además, Alemania perdía muchísimos territorios que le habían pertenecido y que eran ricos en recursos naturales. Lo mismo pasaba con Austro-Hungría, que tendría que dejar en libertad a los serbios y a otras etnias a las cuales oprimía. Y en el caso de Turquía, dejar territorios para Inglaterra y Francia en Medio Oriente. Alemania fue la que sufrió mayores consecuencias, ya que era prácticamente la rival a vencer. Era el país más industrializado que competía contra Francia e Inglaterra y que podía hacerle sombra. Por lo tanto, las condiciones que le impusieron fueron muy duras. Muy bien, jóvenes, veamos algunas de las obligaciones que se le imponían a Alemania para terminar con la guerra, la Primera Guerra Mundial. Bien, entre los muchos puntos, los más importantes o los más severos que podemos mencionar están la reducción del territorio alemán en Europa. Pasaba de 540.766 kilómetros que tenía antes de la guerra a solo 468.787 kilómetros, y la obligación de ceder a los aliados todo su imperio colonial por completo que tenía en África y en Oceanía, repartido principalmente estos entre Reino Unido y Francia, y una pequeña porción al Japón, que también había participado contra Alemania en la Primera Guerra. Se prohibió todo tipo de unión política entre Alemania y la recién creada República de Austria. Tras la disolución del Imperio Austrohúngaro, Austria y Hungría se separaron. Estaban unidos como un imperio. Después de la Primera Guerra Mundial fueron separadas. Entrega de todo el material bélico alemán a los aliados junto con su flota de guerra o lo que quedaba de ella, y la reducción de su ejército a apenas 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, sin submarinos ni aviación. Se le prohibía además fabricar material de guerra y se le disolvía el Estado Mayor del ejército, o sea, sus generales y oficialidad de alto rango. Igualmente se suprimió el servicio militar obligatorio en Alemania. Otro punto fue la desmilitarización de Renania, una zona entre Francia y Alemania, y la ocupación de la orilla izquierda del río Rin, que sirve de frontera entre Francia y Alemania, por los franceses. Se creó la Sociedad de las Naciones. Este sí es un punto que Woodrow Wilson planteaba en sus 14 puntos. La Sociedad de las Naciones es un antecedente político que hay antes de lo que conocemos hoy como la ONU, para evitar que un conflicto semejante se repitiera, y se prohibió a Alemania la entrada a este organismo bajo la excusa de que habían sido esta nación y sus aliados los causantes de la guerra y sus únicos responsables, según la versión francesa e inglesa. En otro punto, se entregó a los aliados toda la flota mercante alemana, o sea que Alemania ya no podía mercar en aguas internacionales porque ya no disponía de barcos para hacerlo. Y se acordó la cesión anual de 200.000 toneladas de barcos nuevos para reemplazar a la destruida en los países aliados. Esto también lo tenía que pagar Alemania. También se acordó la entrega de enormes cantidades de recursos materiales como carbón mineral, cabezas de ganado y todo tipo de propiedad privada alemana en territorio colonial. Además, Alemania entregaría a los aliados la mitad de su producción farmacéutica de medicinas, química y la totalidad de su producción de cables submarinos durante un lapso de 5 años. Por último, Alemania debía pagar la exorbitante cifra de 132.000 millones de marcos alemanes de oro, equivalente a 442 millones de dólares estadounidenses actuales, cifra que superaba las reservas internacionales de todo el mundo en aquella época, jóvenes.
Imagínense, de esta era la proporción, eran las imposiciones que los triunfadores le hacían al pueblo alemán. Por eso se dice que el Tratado de Versalles fue la semilla que luego provocaría la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones eran prácticamente imposibles para una Alemania destruida por la guerra, colapsada económicamente, como las demás naciones que habían sufrido en este conflicto una total destrucción de su economía. Muy bien, jóvenes, hasta aquí concluye mi análisis del tema. Corresponde a ustedes ahora dar por concluido este mismo con las actividades que vamos a realizar de reforzamiento. A continuación voy a poner en este video cuáles van a ser cada una de ellas, con las cuales ustedes habrán logrado en la mejor medida un aprendizaje esperado, que espero así sea. Muchas gracias por acompañarme. Pongan mucha atención a cuáles serán estas actividades. Derecha, derecha, derecha.